aquí en la televisión pública. Se los decía antes de ir a la breve pausa cuando anunciaba el informe que vamos a encarar ahora. Las cianobacterias en realidad, ya sé que todos la odiamos, pero son fundamentales para la vida. El tema es cuando se meten en lugares donde no deben o no debieran y la responsabilidad pasa a ser del ser humano y sus actividades. Vamos a hablar de esto, Ana María Misraji, adelante. Sí, efectivamente, porque vamos a hablar de agua potable y salud humana. En 2019 aparecieron las cianobacterias en toda la costa de nuestro país. Estamos hablando desde el Río de la Plata en Colonia hasta las playas oceánicas de Rocha. En datos no tan graves como 2019, pero en estudios recientes se establece esto, que las cianobacterias están en todos los cuerpos de agua y eso tiene un impacto negativo. Eso significa enfermedad para ríos, arroyos, cañadas y además embalses. A la vez, esta situación es producida por el uso productivo que hacemos del el agua. El uso productivo, el volcar los agrotóxicos, la actividad agropecuaria es negativo sobre los cursos de agua. Y a la vez OCE tiene que lidiar con esta situación, porque OCE tiene que potabilizar un agua que le llega contaminada. ¿Hay agrotóxicos en el agua? Bueno, ese agrotóxico que existe en los cursos de agua, después todo eso es lo que OCE tiene que trabajar y potabilizar para el consumo humano, y eso verdaderamente perjudica los cursos de agua. Pero además de eso, en el Uruguay no hay estudios sobre las cianobacterias y las cianotoxinas en nuestros cursos de agua, porque el día que se estudien van a empezar a aparecer. Fíjense ustedes que los científicos, tanto de la Facultad de Ciencias como del Instituto Clemente Estable, han estudiado la red de distribución y ahí es donde aparecen las cianobacterias, como le pasó a la ursea con las cianotoxinas, que también aparecen en el agua que finalmente después tiene que potabilizar OCE. El estudio que hace la ursea es en el agua bruta de 18 departamentos. No se obtuvieron los datos de Maldonado, pero sí del resto del país. Y un último estudio, que es cómo esto impacta en la salud humana y cómo lo vemos nosotros, los uruguayos, es una encuesta que encargó La Diaria a la Usina de Percepción Ciudadana. En esa encuesta, el 92% de los uruguayos dijimos que nos gustaría que OCE nos informe qué agua consumimos, porque bueno, la presencia tanto de cianobacterias como de cianotoxinas en el agua que consumimos es un elemento negativo y es algo que desde el Estado y desde la política pública se debería revertir. Y nosotros invitamos a dos científicas que son parte del equipo precisamente de científicos que hizo estos estudios. Ella es Carla Kurk, trabaja en la Facultad de Ciencias, en el CURE, también en el Instituto Clemente Estable, y Claudia Piccini, investigadora del Instituto Clemente Estable. Bienvenidas, es un gusto recibirlas a ambas. ¿Qué tal? Muchas Bueno, gracias. ustedes señalan que esto de las cianobacterias y las cianotoxinas verdaderamente no aparecen en los estudios, pero tienen un impacto negativo en la salud. Y en la medida que los científicos, ustedes la encontraron en la red de distribución, como la ursea lo encontró en el agua bruta de los departamentos, tiene impacto negativo. Y esto se debe a la vez de toda la actividad agropecuaria que no tiene los controles que se necesitan. ¿Vamos por ahí? Claudia, Carla, bienvenidas. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. El proyecto es un proyecto que es financiado por la Universidad de la República y involucra a varios servicios de la universidad y también involucra a organizaciones civiles, digamos, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, FOSE y La Diaria. Y un poco surge
Bueno, porque se habla mucho de monitorear la calidad de agua, se habla mucho de lo contaminado que están los cuerpos de agua en nuestro país, pero no se relaciona con la salud de las personas. O sea, nosotros estamos analizando cómo está el agua porque una pérdida de calidad de agua afecta en la salud. Entonces, una de las cuestiones más cercanas con nuestra vida es el consumo de agua potable, ¿no? O sea, el agua potable, la que estamos tomando ahora, que no debería afectar nuestra salud, tiene que cumplir con ciertos parámetros que definen si esa agua se puede consumir. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue relevar información que la OCE viene relevando desde hace muchos años y que hace un monitoreo muy fuerte, que involucra mucha energía y que es muy importante en cuanto a la información que nos da, pero que no ha sido analizado relacionándolo con la salud. Sí hay muchos otros estudios que analizan los problemas de cianobacterias en los cuerpos de agua, pero no hay estudios como este que lo que hace es analizar la relación con la salud y directamente evaluando el agua desde los cuerpos de agua, digamos, de donde sale, durante el proceso de potabilización y cuando llega a las casas. Claudia, a mí me pareció fuerte que en el estudio que ustedes realizan, que está publicado en La Diaria, se señale que en la normativa no se mide las cianobacterias y las cianotoxinas en el agua. Y también ustedes plantean, ¿no?, esto de que OCE tiene que lidiar con esta situación, porque OCE no es lo mismo el agua que teníamos hace 40 años, potabilizarla, que potabilizar esto que está enfermo, en estado crítico. Sí, sí, en realidad el tema es que las floraciones de cianobacterias con esta intensidad y con esta frecuencia son un fenómeno relativamente reciente, ya tiene como 20 años, pero para los tiempos en el que se hacen las leyes y las normativas es reciente, y la normativa que rige los parámetros de la calidad del agua es del año 79. Hoy en día, justamente el Ministerio de Ambiente generó un grupo de trabajo bastante muy amplio que tiene gente y técnicos y están las organizaciones sociales, es muy amplio para revisar esa normativa y cambiarla y adaptarla a las necesidades actuales, que el agua ahora tiene compuestos que hace 40 años no tenía, hace 20 años no tenía, y entonces hay que adaptar eso, sí, porque no están porque no existía ese problema antes. Ustedes decían que en este estudio que también que en los países europeos hace ya 20 años que están trabajando en la reducción del fósforo y los nutrientes en el agua para lograr tener el agua que tenía Uruguay hace 40 años atrás. ¿Es así? Es así, en Uruguay hace 20 años que tenemos lo que se llama un proceso de eutrofización, que le aumenta la cantidad de nutrientes que deriva de los fertilizantes de los cultivos y llega al agua. Eso hace que en estos 20 años hayan aumentado drásticamente las floraciones de cianobacterias que producen toxinas. En cambio, en Europa están en un proceso que se llama de oligotrofización. Están disminuyendo casi en forma paralela, digamos, relación inversa, está aumentando en Uruguay y en Europa está disminuyendo. Porque lo que está pasando es que en vez de usar fertilizantes en su territorio, están fertilizando y utilizando nuestro territorio para luego llevarse la producción. Claro, las Es lo que actividades llama, contaminantes están acá. ahí está, lo que se llama el extractivismo, que tanto queremos que se invierta, pero se invierte sin tener en cuenta los efectos negativos en la calidad del ambiente, pero además en nuestra salud, porque esa agua contaminada va a nuestra salud o requiere mucha inversión, que OCE no tiene inversión para mejorar su proceso de potabilización, por lo menos no la suficiente. Entonces, en OCE los funcionarios y funcionarias tienen que hacer una magia, digamos, y la logran, para poder sacarse de esa agua la contaminación y dar a la población agua sana. ¿Y qué pasa con la normativa? Porque bien ustedes dicen, bueno, recién ahora el Ministerio creó para empezar a cambiar esa normativa para saber si efectivamente en el agua que estamos tomando, que bueno, que la potabiliza OCE, pero le implica llegar agua enferma para tratar de mejorarla para el consumo humano. Y en los hechos, ¿se sabe o no se sabe si hay cianobacterias o cianotoxinas en el agua que estamos tomando? ¿Lo sabemos efectivamente? Claudia, Carla. Sí, los resultados, que además son públicos, o sea, es información pública, o sea, la OCE monitorea y la URSEA controla,
y dentro de las cosas que monitorea y con mucha eficiencia y con mucha calidad es a las cianobacterias y a la cianotoxina. Entonces esa información le sirve a la OCE además para, bueno, cuando se encuentra que hay cianotoxinas, modifica o usa diferentes alternativas para retirarla del agua. Pero bueno, lo que ocurre es que hay tantas cianobacterias en el agua donde se toma para potabilizar, que hay eventos no deseados que ocurren de vez en cuando y llegan a la población. Es más, hay eventos donde la población se dio cuenta que había cianotoxinas y gracias a eso hubo cambios, el 2013 por ejemplo, cianotoxinas u otras sustancias químicas asociadas a las cianobacterias, donde en realidad quienes logran que haya cambios son las personas, ¿no? Son quienes se quejan y exigen y luchan y dedican su vida también a exigir cambios y bueno, ahí es donde surgen cosas. Sí, No, que el tema con la normativa, aparte, es que acá en Uruguay se demoró en aceptar que las cianobacterias son un problema, que están ahí y que a no ser que se haga algo específico, que se tenga un plan para deshacerse de esas floraciones, van a quedar. Entonces se demoró en eso y ahora se está tratando de remediar. El tema es que se puede generar la normativa más, la normativa ideal, donde se digan los valores límite, se evalúa el riesgo a la salud, etcétera, pero si no se hace nada para cambiar la situación de las cuencas y de lo que ocurre a nivel de los territorios al lado de los cuerpos de agua que se usan para potabilizar, no va a cambiar nada. Tenemos una normativa que no va a poder ser cumplida porque va a seguir habiendo problemas. Entonces, no solo la normativa es importante, es importante también cambiar... La práctica. Claro, la práctica, cómo se implementa un modelo productivo que no lleve a esas consecuencias a nivel de la calidad del agua y de la salud nuestra, de los animales y de los ecosistemas. Eso es como el desafío. En Europa ya se dieron cuenta y entonces mueven toda esa agroindustria contaminante, está en Latinoamérica. Entonces, La traen para acá. la traen para distintos lugares donde, claro, pero nosotros... Donde puedan seguir con ese tipo de prácticas que son negativas para el impacto del agua, del medio ambiente, el uso de ustedes lo ponen ahí, el uso de agrotóxicos, el uso productivo del agua, el uso productivo que se le da es negativo para la salud humana. Claro. Bueno, es un problema mucho más complejo que solamente el agua y que abarca la tierra, abarca todo. Claro, ustedes también en el estudio se plantea, ¿no?, que en el Uruguay hubo cambios gigantescos en cómo nos vinculamos con el ambiente, cómo hacemos el uso del suelo, ¿no?, para la producción y hasta para la vida cotidiana, ¿no, Carla? Sí, ahí es. Sí, ha cambiado drásticamente a partir del año 2000, los usos del suelo han cambiado drásticamente. En un estudio que hicimos previo, venimos trabajando hace años ya en estos temas, encontramos que a partir del 2000 al 2001 hubo un aumento en el 40% en la cuenca del río Uruguay, donde se pasó a producir soja, ¿no? Soja con uso de agroinsumos, y eso rápidamente cambió la calidad del agua, porque las cianobacterias son rápidas, como decían, son organismos que nos dieron la vida, el oxígeno, y son muy rápidas y pueden crecer rápidamente. Entonces, pequeñas concentraciones de fertilizantes en la tierra rápidamente generan cambios que después son difíciles de volver para atrás. Entonces, uno de los objetivos nuestros es democratizar esta información, ¿no? Visibilizar los problemas y dar herramientas a la gente para que continúe luchando para cambiar esta situación. Es evidente que todo aquel que puede compra agua embotellada, no consume agua de la canilla como antiguamente se hacía, ¿no? Digo, es decir, antiguamente se tomaba agua de la canilla, se cocinaba con agua de la canilla. Yo creo que la cocina mantiene que se hace con agua de la canilla, pero hay muchos hogares que hoy compran el agua embotellada para evitar tomar la de la canilla. Eso es así. Eso es una pérdida de la calidad de vida. Sí, sin duda. Sí, es una pérdida que aparte no todo el mundo puede abordar. Exactamente. Pero además que el agua que viene en las botellas viene también de acuíferos, o sea, no podemos desvincularnos, no existe un despegue, que el agua subterránea está totalmente aislada de lo que ocurre en la superficie tampoco. Entonces, que también es un estudio que está realizando
Carla con una estudiante de geociencias de cómo impacta el uso del suelo, del territorio en el agua subterránea. No es inocuo. No es un compartimento aislado. Está todo conectado y se recargan los acuíferos en determinados lugares, entonces eventualmente es posible que un día ni siquiera esa agua tenga la calidad suficiente. Entonces, ¿ahí qué se va a hacer? Más allá de que lleva a inequidades que alguna gente pueda tener acceso a tomar agua saludable y otra no, ¿no? Deberíamos todos, voy a tomar agua, poder tomar agua. Poder tomar agua, exactamente. A la vez, las cianobacterias y las cianotoxinas tienen un impacto negativo. Recordemos, cada vez que aparecen en la playa, ¿qué se le dice a la gente? No se bañe, no se acerque, porque es negativo. Ahora, lo que uno se pregunta es si la actividad agropecuaria en nuestro país va a cambiar sus prácticas, porque en los hechos el foco del problema está ahí. ¿Es así, Carla? Sí, el foco del problema está ahí y da la impresión de que no se va a cambiar, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo menos ahora, el tema de deforestación, por ejemplo, se está incrementando. En eso también está bueno pensar en lo que le llamamos el ciclo hidrosocial, esta conexión que decía Claudia. Nuestros cuerpos, el agua que está en el suelo, que está lloviendo y que está bajo la tierra, atraviesa nuestros cuerpos, somos parte de ese ciclo. Entonces, cuando se vierten agrotóxicos, se fumiga, ¿no? Porque no solo hay cianobacterias en el agua de los cuerpos de agua, hay un montón de otras sustancias químicas, cientos de sustancias o miles, que se usan en la tierra, pero no se pueden evaluar, no se evalúan y siempre estamos llegando tarde, digamos. Entonces, todo lo que se eche en el agua, en la tierra, va a llegar al agua y va a llegar finalmente a nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, la forestación, en las cuencas está la forestación en las zonas altas, que es donde en realidad surgen las aguas de mejor calidad, y la forestación, además de usarse distintos agroinsumos y agrotóxicos, absorbe agua. Entonces no solo estamos perdiendo calidad del agua, sino cantidad de agua. También confiar en que una de las prácticas que se hace es dejar los cuerpos de agua superficiales para empezar a usar agua subterránea. Bueno, el agua subterránea, como decía Claudia, también es sensible a esa contaminación y vamos a estar perdiendo agua subterránea si seguimos, por ejemplo, aumentando la forestación. También está esto otro de abandonar cuerpos de agua para buscar otros, como esto de tomar del río de la Plata. El río de la Plata, eso es una pérdida de soberanía. El río de la Plata está contaminado por varios países, sobre los cuales no tenemos capacidad de decir, no, ustedes no echen glifosato. En nuestros cuerpos de agua sí podemos controlar, tenemos la oportunidad y además la gente quiere participar y está de acuerdo con cuidar, así como salen estas encuestas. Claro, porque como vos bien lo decías, la que lo detectan son las propias personas. Los que dicen, esto que estamos tomando no está bien. A la vez esa encuesta es muy contundente, ¿no? El 92% le gustaría que la OCE le diga efectivamente qué agua estamos consumiendo, ¿no? Digo, es decir, cómo son los componentes. Y a la vez, si no hay estudios, tampoco sabemos si ya está causando impactos negativos. Porque como no se mide... En realidad es un problema importante porque aquellas personas que tienen menos de 20 años, ese problema está en nuestro país desde hace 20 años. Nosotros lo registramos en datos desde el 2011, o sea, pensando en los datos que tenemos, que hemos analizado, desde el 2011 está esta situación planteada, no es nueva. O sea, todas las niñas y niños que nacieron a partir de esa fecha están expuestas y expuestos a esa contaminación durante toda su vida, con un posible efecto crónico que es desconocido, porque no hay una vigilancia sistemática de la salud en relación con la pérdida de calidad del ambiente del agua. Claro, como decíamos, si no se mide, si en la ordenanza no está previsto ni las cianobacterias ni las cianotoxinas, en realidad no sabemos qué impacto está teniendo, ¿no? Digo, decir. Un cambio de paradigma también desde el punto de vista de la salud, porque hay que incorporar ese riesgo en las evaluaciones de salud. Porque si con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Pueblando, martes a las 18.
Un recorrido por pueblos mágicos, descubriendo todo lo que Puebla tiene para dar. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. No teníamos a nadie ya en Montevideo, ¿viste? Quedarme 30 días acá, 35, imposible quedarme. Y desde el primer momento, nos recibieron de brazos abiertos. Lo único que tenés que preocuparte es por el tratamiento y nada más. Solamente el que lo vive sabe lo bien que uno pasa ahí. La Campana vive una familia. La Campana es tu segundo hogar porque haces amigos, pasas lindos ratos. Y es algo que no tiene palabra como para describirte, ¿viste? Y desde el primer momento, nos recibieron de brazos abiertos. Se preocupan hasta por el mínimo detalle para cuidarnos. El compañerismo que hay. Estamos todos en la misma situación, pero pasamos bien. Me encantaría vivir acá. Si tuviera que pintar la campana, resalte más el rojo, simbolizando el amor y el calor que uno siente allí. Basta de cháchara. Lunes a viernes a las 10. Buenos días, buena semana, buen lunes, Leo Lorenzo. Buen lunes para todos. Entrevistas, cocina, móviles, música en vivo e invitados muy especiales. Igual yo por los ingredientes que vi, esto tiene que estar bueno igual. No, y pará, la salsa blanca es tuya. Y un ingrediente que no puede faltar, la risa. ¿Cena romántica o asado con amigos? ¿Ya? ¿Tiene que decir, Matías Valdés? Asado con amigos. Bueno, si no lo matan los amigos. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. San Carlos dedica un rezo a Alberto Andrés. Cinco sentidos intactos. Con los cinco sentidos intactos. El agua que consumimos y su impacto en la salud humana. Lo estamos conversando con dos científicas como son Claudia Piccini y Carla Kurk, y estábamos conversando, tuvimos una dificultad con un micrófono, y Claudia, tú decías, en realidad al día de hoy no estamos conociendo el impacto que está teniendo toda esta cantidad de componentes que tiene el agua, con la que decíamos, o se tiene que lidiar, qué impacto está teniendo en la salud humana, pero tiene que ser un motivo de preocupación. Y sí, deberíamos comenzar a pensar en eso como un posible motivo de causante de enfermedad o de determinados síntomas, que es algo que tendríamos, que creo que viene más lento todavía que el reconocimiento de que hay un problema en el agua, hay un problema para la OCE para potabilizar, y ese problema puede llevar a problemas en la salud eventualmente, y eso es como un camino, creo que vamos a terminar recorriendo. Hay que asumir que esto puede tener, que este uso productivo del suelo, de la actividad agropecuaria, está teniendo un impacto en la salud. Después habrá que medir qué impacto y qué consecuencias trae. Ahí está. Igualmente, en general lo que se utiliza es prever esta situación, por eso se monitorea la calidad de agua y se monitorean determinadas sustancias. Entonces, no hay que esperar a que la gente se enferme. Es más, es difícil en estudios epidemiológicos identificar claramente la causalidad de una enfermedad, pero sí hay estudios internacionales o incluso nacionales que muestran que distintas sustancias tienen efectos en la salud y tienen efectos agudos y crónicos. ¿Por qué esperar a que la gente empiece a enfermarse y a pasarla mal? O sea, la idea es prevenir, ¿no? Prevenir, y para eso se monitorea el agua, para prevenir los riesgos a la salud. Pero si se sigue subiendo y generando más contaminación, se está cada vez tolerando más riesgos, digamos. Esto fue, por ejemplo, durante la crisis hídrica del año 2023, lo que se hicieron se subieron los valores tolerables, entonces lo que se hace es subir la cantidad de riesgo que se tolera. Es eso, o sea, estamos hablando de salud cuando elegimos indicadores. Carla, Claudia, un gusto haberlas recibido esta mañana en Cinco Sentidos. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.